Buenas tardes para todos. Ahora sí ya me funciona el PowerPoint. El día de hoy, gente, vamos a desarrollar las características de una terapia intensiva. Vamos a definir primeramente lo que es servicios de terapia intensiva. La terapia intensiva es un servicio para la atención de pacientes, tanto adultos, niños o recién nacidos, críticamente enfermos, recuperables, con disponibilidad permanente de personal médico especializado en cuidados intensivos, medicina interna y cardiología. La complementación terapéutica que tienen estos tipos de pacientes en la terapia intensiva son las siguientes. Tienen que tener estudio de electrocardiograma, monitorización continua de los signos vitales, ventilación mecánica, equipos de desfibrilación, cardioversión. También en cuanto a análisis de laboratorio, gasometría, uno de ellos es lo que más se realiza el paciente que está en la terapia. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad de cuidados intensivos? Es la monitorización y apoyo de las funciones vitales amenazadas o insuficientes en pacientes en estado crítico, a fin de efectuar determinaciones diagnósticas adecuadas y un tratamiento médico y quirúrgico para su mejor evolución. Servicios de terapia intensiva. Cuenta con los siguientes servicios, ¿sí? Está la unidad de cuidados intensivos a adultos, unidad de cuidados intensivos neonatales, pediátricos, unidad de cuidados intensivos coronario, unidad de nefrología, unidad de quemado. En los pacientes que están en la terapia intensiva, los pacientes cardiológicos, se admiten las siguientes patologías. Por ejemplo, aquellos pacientes con infarto agudo de miocardio, pacientes con enfermedad pulmonar, pacientes con cuadro clínico de angina inestable, pacientes con enfermedad de nódulo sinusal, aquellos que ya requieren marcapasos, ¿verdad? Muchas veces, pacientes para cardioversión o desfibrilación, pacientes con franja inestable hemodinámica, aquellos que el monitoreo de los signos vitales es inestable, ¿verdad? Pacientes post-quirúrgico cardiovascular y pacientes con diferentes tipos de shock. Puede verse en los de orden cardiovascular. También están los pacientes con patologías neurológicas. Aquí ubicamos a los pacientes con enfermedades neurológicas cuando existe compromiso en la función respiratoria. También están los pacientes con cuadro de edema cerebral, post-trauma, pacientes con estatus convulsivo y requiere de asistencia ventilatoria. Y un paciente con accidente cerebrovascular también, ¿verdad? Sí o sí tiene que estar en la terapia intensiva. También hay pacientes con orden infeccioso, ¿verdad? Aquellos que tienen infección. Están los que son de shock séptico de cualquier etiología. Están los pacientes con orden neumológico, ¿verdad? Aquellos que ya tienen una dificultad respiratoria y requiere sí o sí una asistencia ventilatoria. Hay también pacientes con intoxicación, ¿verdad? Y requieren de muchos de ellos asistencia ventilatoria. Aquellos pacientes con desequilibrio metabólico, ¿verdad? Con trastornos severos, ¿verdad? Requieren también de asistencia ventilatoria. En los servicios de terapia intensiva no se admite los siguientes tipos de pacientes, ¿verdad? Pacientes en estado terminal de cualquier etiología. Por eso muchas veces, ¿verdad? Lo ideal sería el paciente que es oncológico en cuadro terminal, ¿verdad? Ubicado, ¿verdad? En un hospital, ¿verdad? Que se acorde a su patología. No, Instituto de Cáncer, por ejemplo.
Están también lo que es la parte hematológica. Tiene que tener sus salas correspondientes para albergar esos tipos de pacientes. Tenemos también a los pacientes politraumatizados. Esto, por ejemplo, también hoy en día tenemos lo que es el hospital ahí en emergencias médicas, ¿verdad? Que exclusivamente es para pacientes con trauma, ¿verdad? Y pacientes con signo de muerte cerebral también. La UCIT adulto. Su definición es un servicio destinado a la hospitalización de pacientes adultos en estado crítico. Exige un monitoreo de signos vitales, asistencia médica por intensivistas y enfermería permanente, además de utilización de equipos altamente especializados. Además, la UCIT adulto tiene que tener los siguientes servicios, dice. Tenemos la oficina de coordinación, vestuario tiene que tener, unidad sanitaria para el personal, ¿verdad? Para las enfermeras y para los médicos, puesto de control y monitoreo, sala de trabajo de enfermería, depósito de medicamentos, depósito de equipos y materiales esterilizados, cubículos, ¿verdad? Que es la habitación independiente para el monitoreo permanente de los pacientes. Un vestuario también tiene que tener, ¿verdad? Y acceso al profesional de la salud. La unidad de internación, la UCIT neonatal y UCIT pediátrica. La UCIT neonatal es un servicio destinado a la hospitalización de pacientes de 0 a 30 días de nacido en estado crítico. UCIT pediátrica es el servicio destinado a la hospitalización de pacientes pediátricos de un mes de nacido a 15 años en estado crítico. Estos lugares requieren un monitoreo continuo de signos vitales y también equipos altamente sofisticados y asistencia médica continua, ¿verdad? En este caso, de neonatólogos, pediatras intensivistas, ¿verdad? Y enfermería permanente. La UCIT neonatal y pediatría tiene que tener los siguientes servicios, que son los mismos que yo cité anteriormente. Sí o sí, una coordinación, vestuario, un puesto de control, sala de trabajo de enfermería limpio, ordenado, ¿verdad? Sala de trabajo sucio también lo llamamos, pero es el lugar donde se va a desinfectar, por ejemplo, los materiales, ¿verdad? Depósito de medicamentos, depósito de equipos y materiales esterilizados. Tiene que existir un armario para estos materiales, ¿verdad? Y vestuario de acceso para los visitantes. Neonato, por ejemplo, también tiene que existir un lactario, ¿verdad? Para la extracción de leche de las mamás. En la UCIT neonatal tiene que existir un control y monitoreo centralizado respecto a las habitaciones del paciente y nosotros así observamos directamente a nuestro paciente. En UCIT de pediatría también lo mismo. Unidad de cuidados intensivos coronarios, aquellos que albergan las patologías del corazón. Esta es la unidad de cuidados intensivos. También ingresan a pacientes con problemas cardíacos graves que pueden acarrear graves consecuencias y estos pueden complicarse. Y tenemos como ejemplo aquellos que tienen angina de pecho, infarto de agudo de miocardio, pacientes con arritmias cardíacas, insuficiencias cardíacas, pacientes con cardiopatía y pacientes con derrame cerebral. ¿Cuándo ingresamos a un paciente en este área? En esta área ingresamos cuando un paciente cardiológico grave presenta una complicación y esto puede evolucionar en minutos, ¿verdad? Y llevar a la muerte del paciente si no lo tratamos a tiempo. Por lo cual se trata de un enfermo con mucho riesgo, ¿verdad? Y se recomienda su ingreso a la UCIP en área coronaria.
Nosotros tenemos en IPS, por ejemplo, lo que hay UCI, área del corazón, ¿verdad? También está lo que es el San Jorge, también otro hospital, ¿verdad? Que alberga a aquellos pacientes en ya terapia para los pacientes cardiológicos. Y hay otro también hacia el Ámbar. Algunos nada más tienen. Itagua también yo sé que tiene, pero muy pocos son hospitales ya especializados que son para problemas cardíacos, ¿verdad? Después lo que son en generales así son terapia adulto nada más. Que sí también alberga a los pacientes cardíacos, pero los que son más especializados son aquellas que cité anteriormente. La unidad de cuidados intensivos coronarios requiere sí o sí de un equipo humano, ¿verdad? Un intensivista, cardiólogos y también de equipo, también dice que parte del equipo es los médicos residentes, aquellos médicos en formación, ¿sí? Enfermería, dice. Enfermería es la que se encarga de supervisar el monitoreo de los signos vitales, el mantenimiento de lo que es una vía venosa permeable, ¿verdad? Administramos las medicaciones, ¿verdad? Y todos los cuidados de enfermería correspondientes. Auxiliar de enfermería también es el que asiste al resto del equipo. En la unidad de cuidados intensivos coronarios, ¿verdad? Nosotros tenemos sí o sí un control, ¿verdad? Del corazón, que es el órgano principal en esta parte, ¿verdad? Sí o sí necesitamos un electrocardiograma, monitoreo de la presión arterial, que puede ser de manera no invasiva y también por medio de los catéteres centralizados de manera invasiva se puede controlar. El suministro del oxígeno al paciente también por la oximetría de pulso se puede controlar, sí o sí se debe de hacer. Y un equipo para desfibrilación, ¿verdad? En caso de ser necesario, tienen que tener estas unidades. Unidad de internación, donde es habitación de aislamiento de paciente, ¿verdad? En toda terapia tiene que existir sí o sí un lugar donde es para aislamiento. Estos cuartos tienen que estar destinados para aislamientos de pacientes. Estarán debidamente señalizadas, dice, con entrada restringida y deberá colocarse en la puerta información con respecto a las medidas de prevención necesaria para evitar los contagios, dice. El lugar de aislamiento tiene que tener sí o sí el, el profesional de enfermería tiene que estar equipado, ¿sí? Hay una indumentaria para lo que es la atención al paciente aislado, ¿sí? Y cuando va a recibir visita a estos pacientes también el familiar se tiene que vestir, ¿sí? Unidad de internación, unidad de quemados, ¿verdad? Es un área también destinado para terapia intensiva. Estos servicios, ¿verdad? Es específicamente para atención de pacientes críticamente afectados con disponibilidad de personal médico especializado, dice, para área de quemados, dice, profesionales de enfermería y nutrición capacitado, dice, instalaciones físicas, equipos de ayuda diagnóstica y equipos de cuidado intensivo altamente especializados. También cirujanos en estos casos tienen que estar sí o sí en la unidad de quemados. Nosotros tenemos en Asunción lo que es el hospital de quemados. La unidad de quemado, además de contar lo que es con la terapia, ¿verdad? Tiene que contar con unidad de cuidado intermedio, ¿verdad? Entendido como el servicio destinado para pacientes en cuanto a su rehabilitación, tratamiento y no requiere de un cuidado intensivo, dice. Este paciente que está en cuidado intermedio es un paciente que no está tan grave, ¿verdad? Con disponibilidad de recursos médicos y paramédico capacitado, dice. La unidad de quemados comprende servicios básicos en cuanto a atención médica especializada en el manejo del paciente quemado. Está también el profesional de enfermería tiene que estar capacitada, una debida nutrición con personal capacitado en esta disciplina y utilización de los equipos terapéuticos especializados.
Tenemos también la unidad de internación, la unidad de nefrología, ¿verdad? Es un área destinada para hemodiálisis y diálisis por sesiones, ¿verdad? Es una sala dotada y también con servicios de enfermería. Tiene que existir profesional capacitado para utilizar estos equipos y elementos propios de la unidad, ¿sí? Los servicios profesionales de enfermería será una atención de hemodiálisis por insuficiencia renal. Hay veces que se realiza para procedimientos y controles y sesiones de hemodiálisis por insuficiencia renal crónica. Atención diaria del paciente dializado, incluido procedimientos y controles intrahospitalarios. Es el área de nefrología, ¿verdad? Unidad de nefrología, solamente algunos lugares nada más tienen para hacer diálisis. IPS Central, Itagua, lo que suelen tener, ¿verdad? Solamente algunos a nivel país tenemos, ¿verdad? Que tratan a estos tipos de pacientes. Es todo por hoy. Si tienen algunas preguntas, están abiertas a partir de ahora. Entendió todo. Se entendió todo, profe. Se entendió todo, profe. Sí, profe, gracias. Excelente. Bueno, excelente, chicos. Les dejo entonces la tarea en la plataforma. Estará habilitado por una semana para que puedan responder. Dale.